Bienvenidos a este tercer y último día de actividad de las jornadas de neurociencia aquí desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. A continuación les presentaremos la ponencia del doctor Gabriel Rull Caballet, titulada Estudios sobre el comportamiento en moscas de la fruta. Así que quédese con nosotros a través de la señal de televisión de la Universidad Veracruzana durante este día de actividad de las jornadas de neurociencia, festejando el 15 aniversario de la creación del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Está cerrado el micrófono, está cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono. Buenos días, sean todos bienvenidos a este tercer y último día del ciclo de conferencias que iniciamos el día miércoles en este evento titulado Segunda Jornada de Neurociencias. Y para dar inicio esta mañana viene ante nosotros el doctor Juan Rull Caballet, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fue director del Programa de Erradicación de Moscas del Mediterráneo, es ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó sus estudios de doctorado en entomología en la Universidad de Massachusetts. Desde el 2001 es investigador de la Unidad de Entomología Aplicada del Instituto de Ecología de Jalapa. Su interés en investigación está relacionado con aspectos ecológicos, conductuales y evolutivos de diversas especies de dípteros, la mayoría aplicados en modelos de moscas de la fruta. Doctor, bienvenido. Buenos días. La plática de hoy lo que me gustaría hacer es más o menos explicarles por qué estudiar el comportamiento de moscas de la fruta. Primero, qué son las moscas de la fruta, qué tipo de comportamiento exhiben, y después voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo se aplica el conocimiento que se consigue estudiando el comportamiento de moscas de la fruta para resolver problemas, en este caso problemas en el sector agrícola. Bueno, la diversidad biológica sobre la Tierra es en gran medida responsabilidad de los insectos fitófagos especialistas, es decir, son los insectos que consumen plantas. De todas las especies animales y vegetales descritas actualmente, más o menos el 70% son insectos fitófagos, es decir que de 10 especies, de todo lo que ustedes se quieran encontrar en la naturaleza, 7 van a ser insectos. Entonces es un grupo sumamente importante y por lo tanto estudiarlos es la llave para entender el origen de la diversidad biológica sobre la Tierra. Aquí, para ilustrar este hecho, pues si consideramos el grupo más grande de organismos vivos en términos de diversidad son los escarabajos. Hay un episodio muy célebre en biología evolutiva donde a Haldane, un estudioso de la evolución, al final de su carrera tuvo una reunión con teólogos y le preguntaron que después de haber pasado tantos años estudiando la creación del Señor, ¿qué podía concluir sobre Dios a través de sus estudios? Y Haldane le contestó que lo que podía concluir sobre Dios es que le tenía un amor inmenso a los escarabajos. Entonces, el grupo de los coleópteros es el más grande, seguido por los lepidópteros o mariposas y palomillas, las avispas, los himenópteros y las moscas. La siguiente. Aquí podemos ver el número esta tabla indica el número de especies descritas
En el caso de los coleópteros son más o menos unas 330,000. Hay estimados que varían desde 5 millones a 80 millones de especies sin describir en las selvas del Amazonas, etcétera, etcétera. El grupo de los lepidópteros tiene más o menos unas 170,000 especies descritas, los himenópteros por ahí de 140 y los dípteros, las moscas, cerca de 125,000 especies, y este es el grupo en que nosotros nos enfocamos. Dentro de los dípteros está la familia Tephritidae, que son las verdaderas moscas de la fruta. Se llaman moscas de la fruta porque la reproducción está íntimamente ligada a la fruta. Las hembras ovipositan en la fruta y ahí se desarrollan las larvas. Es un grupo también bastante grande, con cerca de 4,000 especies descritas, y muy interesante desde el punto de vista conductual, porque así como es de diverso en número de especies, se manifiestan también una gran cantidad de patrones conductuales muy interesantes. Para ilustrar esto tenemos aquí algunas fotos. Estas son unas moscas australianas que, como pueden ver ustedes, tienen unas estructuras parecidas a las astas de los alces y de los venados. Estos son los machos, y los machos se enfrascan en conflictos por las hembras, igual que los venados. Aquí tenemos un par de ejemplos donde se ve, por ejemplo, lo espectacular que pueden ser los patrones alares de las moscas, y esto de alguna manera nos aleja del concepto que tenemos de la mosca, ¿no?, como un bicho feo y molesto, pero en realidad es un grupo sumamente diverso donde se manifiestan una gran cantidad de comportamientos. Aquí hay otro ejemplo muy interesante. No sé si puedan apreciar, pero lo que hay en el dorso de este escarabajo es una mosca. Esta es una hembra de mosca del bambú. Si ustedes se fijan en el bambú, pues es una planta con una pared muy dura, es muy difícil perforarse. Entonces las larvas de estas moscas se desarrollan al interior del bambú, que es hueco, y acumula agua. Estas larvas son semiacuáticas y se alimentan de la pared al interior del bambú de algas y bacterias. Pero para poder depositar sus huevos, esta mosca tiene que encontrar una hembra de este escarabajo que va a perforar el bambú con unas mandíbulas, porque las moscas no tienen mandíbulas, tienen una boca que parece una esponja, entonces sería completamente incapaz de penetrar en la pared del bambú. Entonces tiene que encontrar un escarabajo, posarse en el dorso, tiene que atinarle a que sea una hembra. El escarabajo perfora la pared del bambú para ovipositar, y en ese momento la hembra se baja y deposita sus huevos, que se meten al interior. Entonces, para alguien que estudia la etología, esto es un reto increíble, ¿no? ¿Qué mecanismos son los que hacen que la mosca pueda encontrar a la hembra del escarabajo en el momento en que ésta va a ovipositar, etcétera, etcétera? Bueno, las moscas de la fruta también son muy importantes porque son una de las plagas más devastadoras de la fruticultura a nivel mundial. Tenemos plagas de frutos de origen tropical, como la naranja y el mango, pero también de frutos de clima templado. Seguramente ustedes alguna vez les ha de haber tocado un mango larvado, ¿no? Las larvas de las moscas de la fruta son estos gusanos que se alimentan de la pulpa para completar su desarrollo. Las moscas de la fruta también tienen importancia económica porque algunas especies se alimentan de las semillas de capítulos de flores. Entonces han sido utilizadas como agentes de control biológico para malezas. En algunos casos, por ejemplo, hay plantas que invaden Australia y llenan potreros, compiten con plantas nativas y las desplazan. Bueno, pues se han introducido tefrítidos para controlar estas plantas como malezas. Entonces no solamente es un grupo muy diverso e interesante en términos de conducta y diversidad per se, pero también tiene gran importancia económica. Aquí les voy a ilustrar el ciclo de vida típico de una mosca de la fruta. Pueden ver a una hembra ovipositando en un fruto. Aquí la hembra tiene un
un ovipositor que está metido en una funda y que extrae cuando deposita los huevecillos. Los huevecillos eclosionan y las larvas se alimentan al interior. Cuando la larva completa su desarrollo, sale del fruto, cae al suelo, se entierra y produce una pupa o capullo. Al interior del capullo se desarrolla el adulto, es un proceso de metamorfosis, y cuando termina los adultos emergen, se aparean y vuelven a buscar fruta para cerrar el ciclo. Bueno, ¿por qué estudiar el comportamiento de uso de hospederos en insectos fitófagos? Es importante estudiar este tipo de comportamiento porque es la llave para entender la diversidad biológica sobre la Tierra, dada la importancia que tienen los insectos fitófagos en términos de cantidad de especies. Durante mucho tiempo se pensó que la razón por la cual había tantas especies de insectos especialistas era una especie de coevolución entre la química de las plantas y los insectos, donde las plantas producían tóxicos que les permitían deshacerse de las plagas, y las plagas a su vez evolucionaban mecanismos de resistencia a esos tóxicos, y entonces tenías una nueva especie cada vez que una planta desarrollaba una defensa. Pero esa hipótesis se sostuvo durante cerca de 20 años, pero finalmente lo que gobierna la elección de hospedero en los insectos fitófagos no es la larva, porque la larva no decide de qué planta se va a alimentar, sino que es la hembra. La hembra de los insectos es la que escoge la planta, deposita los huevos y ahí se desarrolla la larva. Entonces, para entender los mecanismos que producen tantas especies de insectos fitófagos, hay que estudiar el mecanismo de elección de hospedero. Bueno, en un artículo relativamente reciente, Finch y Collier dividieron el comportamiento de búsqueda de hospedero de insectos fitófagos en 3 etapas críticas. La primera es un eslabón gobernado por señales químicas a distancia, es decir, que los adultos perciben volátiles que las plantas emiten y se orientan hacia ellas. Una vez que detectaron la planta, la examinan y el eslabón central está gobernado por señales visuales. Se acercan a la planta y algunas señales visuales les indican dónde está la planta hospedera. Ahora es importante que mencione que, por ejemplo, el campo visual de una mosca no sobrepasa los 2 centímetros. Entonces, para entender cómo se comportan estos individuos, habría que concebir más o menos cuál sería la vida de un ciego, ¿no? Uno para encontrar una cafetería, pues lo primero que utiliza es la visión, pero los insectos fitófagos se guían sobre todo por señales químicas volátiles en el aire, y la visión funciona a muy corta distancia para distinguir. Ahora, la capacidad neuronal de estos bichos es muy reducida. Tienen un cerebro muy pequeño que no les permite acumular mucha información. Entonces, están sumamente especializados para responder a una serie de señales muy específicas que tienen que ver con su planta. El tercer eslabón, una vez que el insecto está sobre la planta hospedera y descubrió la estructura donde va a poner sus huevos, está gobernado por señales químicas no volátiles. Las moscas tienen receptores en las patas, en los tarsos delanteros y en el ovipositor, y cuando caminan sobre una fruta están percibiendo una serie de señales químicas que les dicen: sí, efectivamente estoy sobre una naranja. Meten el ovipositor y dicen: está buena, y entonces depositan los huevos. La siguiente, por favor. Entonces ahora les voy a enseñar un esquema que más o menos ilustra cómo funcionan estas 3 cadenas en conjunción. Aquí tienen una mosca que va volando, detectó volátiles emitidos por una planta hospedera en el ambiente, los va siguiendo y se posa cerca de. Puede suceder que en la primera le atine en términos
de haberla detectado visualmente, pero muchas veces es un aterrizaje equivocado, vuelve a despegar, otra vez percibe y ya cae en la planta. Una vez que cae en la planta, el segundo eslabón que funciona son, como les había dicho, el tercer eslabón son señales químicas. Entonces la mosca detecta que está en la planta adecuada, empieza a recorrer, examina y deposita sus huevecillos. La siguiente. Aquí, para ilustrar el tipo de investigación que ha llevado a estas conclusiones, les quiero enseñar aquí el resultado de un electroantenograma, donde uno le corta la cabeza a la mosca y le pone 2 electrodos en las antenas, las antenas son las estructuras que utilizan para percibir volátiles en el aire, y después esas antenas son expuestas a una serie de compuestos y se puede medir la respuesta a compuestos específicos a través de unos electrodos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la mosca de la manzana responde positivamente a todos estos compuestos que están aquí, que son volátiles de la manzana. Si ustedes sintetizan estos artificialmente y los juntan, es el olor artificial a manzana que le ponen a los jugos. La siguiente. Bueno, una vez que se detectaron cuáles son los volátiles que producen una respuesta, se puede corroborar cuál es la mezcla ideal en túneles de viento, donde se expone a las moscas a una mezcla de olores y estas se orientan hacia la fuente cuando la respuesta es positiva. Aquí tienen, por ejemplo, que una mezcla de 5 compuestos volátiles de la manzana es la que provoca una respuesta positiva en moscas de la manzana. Este es un estudio en campo donde Aluja y Procopi establecieron una huerta artificial con arbolitos sembrados en macetas, hicieron una cuadrícula y en el centro de la cuadrícula liberaron una mosca marcada, y el doctor Aluja persiguió a esa mosca y mantuvo un registro de todos los sitios donde se posó la mosca hasta que llegaba a la fuente de olor. En el primer caso tenemos fuentes de olor permeando todo el huerto, lo que genera cierta confusión, pero finalmente la mosca se orienta hacia alguna de las fuentes. En el segundo caso tenemos un huerto de manzana donde no había ningún olor atractivo, es decir, eran árboles de manzana sin fruta y no había olor artificial. Entonces ustedes pueden ver que hay ahí patrones de desplazamiento muy al azar, sin ninguna dirección. Y en el tercer caso tenemos fuentes puntuales de olor que están permeando el huerto y podemos ver lo efectivo que es la mosca en orientarse y llegar a la fuente, nada más en una serie de saltos muy cortos. Bueno, aquí esta es otra ilustración del efecto de estos volátiles en campos adicionados con una señal visual artificial, y pueden ver como un grupo de compuestos químicos provoca una respuesta positiva y resulta en muchas más moscas llegando a la fuente de olor, encontrando el hospedero y aterrizando en él. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre aspectos de la percepción visual de las moscas. Esta es una serie de investigación desarrollada por el doctor Ronald Procopi a finales de los 60s, la siguiente, donde primero estudió cuáles eran los colores que generaban una respuesta positiva en la mosca de la manzana. O sea, ustedes deben asumir que una mosca de la manzana normalmente debe haber evolucionado para responder a estímulos que le permitan encontrar esa manzana. Y efectivamente, al poner en el campo paneles rectangulares de diferentes colores, encontramos que el rojo era el color que provocaba una respuesta de las moscas hacia ese estímulo. La forma también tiene un efecto en la respuesta visual de las moscas. Procopi también evaluó diferentes formas, colgando cubos, esferas, rectángulos y triángulos en un árbol de manzana del color que había provocado la respuesta positiva, y se encontró
que las moscas responden a una forma esférica, lo que sería semejante a una manzana. La siguiente, el tamaño de las formas también es importante. Procopi también estudió la respuesta de moscas a diferentes tamaños de estímulos esféricos del color adecuado y encontró que el óptimo era una esfera de más o menos 7.5 centímetros, que es un poco más grande que una manzana, pero objetos más pequeños y mucho más grandes no provocaban una respuesta tan positiva como esa. Muy bien, ahora vamos a hablar del tercer eslabón, un poco lo que les decía. Una vez que el insecto encontró la fruta, la puede examinar, primero con los tarsos, inclusive con la probosis. Muchas veces las moscas empiezan a chupar la superficie de la fruta y finalmente, una vez que están seguros que se trata de una fruta hospedera, la hembra extrae el ovipositor que normalmente está en esta funda, y ustedes pueden ver aquí una excelente fotografía de cómo lo está insertando. Y en la punta del ovipositor hay receptores. Hay dos tipos de receptores. Unos permiten detectar las concentraciones de azúcares, y en estudios se ha visto, por ejemplo, que una hembra que tiene la alternativa de ovipositar entre un hospedero con mucha azúcar y poca azúcar, pone más huevos en el que tiene más azúcar. Y tienen otro tipo de receptores que no se ha determinado muy bien, que les permiten percibir. Pero bueno, entonces la hembra perfora la fruta, inserta el ovipositor y lo hace varias veces hasta que de alguna manera se queda contenta con el contenido de azúcares, el grado de madurez de la fruta, y decide o no depositar sus huevecillos ahí. Otro aspecto interesante de la conducta de moscas es que una vez que la mosca termina de ovipositar, extiende el ovipositor y lo arrastra alrededor del orificio donde dejó los huevos y deposita una feromona de marcaje. El efecto de esa feromona sobre otras hembras de moscas es que cuando llegan y la detectan, deciden no ovipositar en esa fruta e ir a buscar otra. Y la siguiente diapositiva ilustra el porqué. Aquí tenemos un estudio hecho con mosca del tejocote, donde se puede ver que en la mayoría de los casos solamente se desarrolla una larva por fruto. Estos son frutos pequeños. Entonces podemos ver que cuando la fruta es pequeña el efecto es dramático, en fruta mediana también, y un poco menos en una fruta grande. Pero lo que ilustra esta investigación es que hay competencia entre las larvas de las moscas de la misma especie por desarrollarse en la fruta. Entonces, esa feromona de marcaje de oviposición, de alguna manera, es un mecanismo que ha evolucionado para mediar esa competencia y le permite a una población de moscas distribuir sus huevecillos en forma muy eficiente en un árbol, de manera que en lo colectivo la reproducción de las moscas pues se optimiza porque están aprovechando el recurso al máximo. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de comportamiento sexual. Esto es para competir con la próxima plática que va a hablar de orgasmos y esas cosas. Entonces, las moscas de la fruta también son sumamente diversas en cuanto al tipo de comportamiento sexual que exhiben. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de apareamiento que se describió para pájaros, que es el sistema de Leck. En este sistema los machos se congregan en arenas que no tienen recursos y que las hembras solamente visitan con el fin de aparearse. Los machos, aquí pueden ver, no sé si se aprecia muy bien, pero aquí este macho está extrayendo una glándula por la cual produce una feromona sexual que atrae a las hembras. Y el macho está aleteando para difundir esa feromona. En un lek típico tenemos más o menos, se congregan de 5 a 10 de estos machos y empiezan a producir todos feromona y a liberarla. Y eso lo que se ha especulado que lo que hace es maximizar el estímulo para que las hembras los encuentren. Pero una vez que una hembra llega a un sitio de lek,
todavía no se termina el asunto, porque hay 10 machos que están compitiendo por una hembra. Entonces los machos tienen que ejecutar una serie de conductas que van desde toda una serie de señales alares hasta ciertos cantos acústicos que se han descrito para Drosophila, pero también para tefrítidos. Entonces la hembra, de alguna manera, a través de esas conductas, está evaluando la condición del macho y decide con qué macho se va a aparear, y es donde se aparean. La siguiente. Aquí tenemos una mosca del género asiático Bactrocera. En este caso, los machos encuentran plantas que contienen una sustancia que se llama metileugenol y la consumen en grandes cantidades. Y esa sustancia extraída de las plantas la utilizan como una feromona para atraer a las hembras, y entonces se aparean. Entonces lo interesante de este género es que están utilizando un precursor de origen vegetal que ellos no producen para producir su feromona sexual. La siguiente. Aquí tenemos varios ejemplos donde para poder aparearse los machos de diferentes especies de moscas de la fruta entran en una serie de conflictos. Por lo general son más bien ritualísticos, ¿no? Porque es muy difícil que las moscas se hagan daño, no tienen cómo morderse y realmente no quedan lastimadas, pero de alguna manera los machos en conflicto se pueden medir entre sí, y generalmente están peleando alrededor de un recurso o algo por el estilo, y el macho residente es el que tiene más probabilidades de aparearse con la hembra, o el macho que puede conservar un territorio, y ese es el resultado. La siguiente. Y pues tenemos el caso de las moscas del género Ragoletis, que si utilizamos términos antropocéntricos serían muy gandallas. Aquí lo que hace el macho es que espera a las hembras en la fruta cuando vienen a ovipositar, y cuando las hembras se posan sobre la fruta, el macho les brinca encima y las viola. Entonces, como pueden observar, tenemos toda una gama de conductas que va desde unos rituales sumamente complejos que los machos tienen que hacer para convencer a la hembra, otros que tienen que pelear entre sí y otros que no se molestan en nada. Entonces, este tipo de sistemas conductuales evolucionan en base a la biología de la especie en particular. Aquí tenemos un estudio que se hizo durante toda la vida de 2 especies de moscas en el género Anastrefa. Estas son moscas nativas. El estudio se hizo en el Instituto de Ecología, todavía no está publicado, pero como podemos ver, la mayoría de las moscas mexicanas de la fruta se aparean una sola vez en su vida, y las moscas del mango pues es todavía más dramático. Algunos individuos llegan a aparearse 2 veces. Entonces una hembra que se acaba de aparear generalmente pasa un periodo refractario, se le conoce así, donde pueden pasar 2 o 3 semanas, quizás más, sin que acepte aparearse con otro macho. Y aquí es donde evolucionan los sistemas donde los rituales son muy complejos, y entonces hay que invertir mucho en aparearse porque las oportunidades son pocas. En el género Ragoletis, la siguiente, que eran las que yo llamaba las moscas gandallas, por ejemplo, aquí tenemos una especie que se llama Ragoletis turpinia, donde las hembras y los machos se pueden aparear hasta más o menos 10 veces al día. Ragoletis pomonella 3 veces al día, Ragoletis soci unas 2 veces al día. Entonces, estos apareamientos no solamente son muchas veces, sino son con muchos machos. Y en ese caso, pues yo creo que lo que evoluciona no es una conducta compleja de apareamiento donde la hembra elige al macho, sino que es la competencia espermática. Las hembras acumulan esperma de muchos machos, y lo que está compitiendo en el interior es el esperma de esos machos para fertilizar a las hembras. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito sobre conducta de depredación. La siguiente.
Unos enemigos muy comunes de las moscas de la fruta son las arañas. Aquí tenemos una araña saltícida. Las arañas saltícidas son muy abundantes y se encuentran muy frecuentemente en árboles frutales. Esta foto no lo ilustra perfectamente, pero ustedes pueden ver una araña saltícida de frente, exhibe sus patas de esta forma, ¿no? Las arañas saltícidas no solamente comen moscas, a veces se comen otras arañas saltícidas. Entonces se agreden mucho entre ellas, son territoriales. Y si ustedes se fijan en los patrones alares del género Ragoletis y lo comparan con la pose de una araña saltícida, pues se puede notar cierta similitud visual. Y si aparte consideramos que la visión de los artrópodos no está tan desarrollada como la de otros organismos, pues el efecto de la imitación es muy drástico. La siguiente. Aquí tenemos resultados de un experimento donde este es un tefrítido y se midió la respuesta de arañas saltícidas al observar los patrones alares del tefrítido. En este caso tenemos una mosca, la cual no sufrió alteración alguna, y en la mayoría de los casos pueden ver que las arañas, cuando ven a la mosca de frente, se retiran, como lo harían si vieran a otro saltícido a punto de brincarles, y en pocas ocasiones la atacan. Este es un control donde se le cortaron las alas al tefrítido y se le volvieron a pegar, y la respuesta pues muy parecida a la de uno normal. Aquí a este tefrítido se le pegaron las alas transparentes de una mosca doméstica, es decir, que no tiene los patrones que simulan las patas de las arañas, y pues la mayoría de los saltícidos no se retiraron, lo atacaron y se lo comieron. Y en este caso a una mosca doméstica le pegaron las alas de un tefrítido, pero lo curioso de este caso es que no parece haber funcionado muy bien. Y esta es la mosca doméstica normal, donde todas las arañas la atacan y se la comen, ¿no? Entonces, aquí ¿cómo se explica que el solo hecho de tener las alas no ayuda a evitar la depredación? Y la siguiente, por favor. El exhibir las alas al depredador también conlleva una serie de conductas de movimientos alares que de alguna manera subrayan esta imitación y hace que el estímulo visual sea más creíble. Entonces aquí en otro estudio con arañas saltícidas y tefrítidos se nota que aquellas moscas que exhibían la conducta de ondular las alas eran atacadas bueno, aquí esta es la proporción de arañas que se van cuando ven que mueven las alas las moscas, porque presumiblemente creen que es otra araña, y el mismo tefrítido cuando no ejecuta esa conducta, pues no ahuyenta a las arañas. Bueno, ahora ya más o menos les di una imagen muy somera y rápida de todo lo complejo que puede ser la conducta de moscas de la fruta, desde un punto de vista meramente científico o por curiosidad natural, pues es un sistema muy noble para estudiar todo tipo de conductas, pero esto tiene aplicaciones. Entonces las moscas de la fruta son un excelente ejemplo de cómo hacer investigación básica y después llevarla a nivel aplicado. Aquí tenemos, ustedes se saben el cuento de Blancanieves, donde le daban una manzana envenenada a la princesa, y bueno, inspirado en esta historia, este es Ron Procopy de la Universidad de Massachusetts, desarrolló unas esferas. ¿Se acuerdan ustedes de lo que les hablé sobre los estímulos visuales de las moscas? Entonces estos son estímulos visuales que atraen a las moscas en los huertos de manzana. Aquí arriba tiene una cápsula que tiene azúcar y con la humedad va liberando un poco. Se alcanza a ver una gota escurriendo y la foto no es muy buena porque me la pirateé, pero aquí está una mosca alimentándose. La pintura de la esfera está cubierta con trazas muy pequeñas de un insecticida, y cuando la mosca se alimenta consume pequeñas cantidades de insecticida y se muere. La bondad de este sistema es que en este caso no es necesario aplicar enormes cantidades de insecticida en un huerto y casi nada queda en el ambiente porque todo está
ligado a la pintura de la esfera. Entonces es un método biorracional de control de plagas. Lo que se hace con este sistema, aparte que estos estímulos visuales se usan en conjunto con atrayentes volátiles, de los cuales también les hablé, ¿no? Que las moscas respondían a distancia. Se ponen la mezcla sintética de manzana, llegan grandes cantidades de moscas cerca de la trampa, la ven, se posan, detectan el azúcar, se alimentan y papas. Entonces lo que se hace es que alrededor de un huerto de manzana comercial se colocan en la periferia estas trampas, y como principalmente las moscas emigran de hospederos naturales a los huertos de manzana cuando la fruta madura, entonces todas las que vienen de los bosques las intercepta uno aquí, no penetran al huerto y la fruta no es dañada. Aquí tenemos un ejemplo donde se hace una comparación del efecto de diferentes tipos de esferas con una aplicación, bueno, 3 aplicaciones de insecticida. Aquí tenemos aplicaciones de insecticida, en el interior del huerto se pueden detectar algunas moscas, pero no alcanzan a generar mucho daño a las manzanas. Aquí estamos hablando de 0.59% de la fruta con larvas, es decir, 90 y tantos % de la fruta está limpiecita. Y lo interesante del caso es que con las esferas de Blancanieves tenemos un resultado muy similar, y la cantidad de insecticidas que se aplican en el ambiente no tiene comparación. La siguiente. Bueno, otra aplicación biorracional donde interviene mucho la conducta de moscas de la fruta es la técnica del insecto estéril. Aquí tenemos una foto de Edward Knipling. Él, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, se le ocurrió la idea de que la capacidad destructiva de los insectos estaba asociada con su capacidad de reproducción. Una sola larva pues come muy poquita fruta, pero lo que pasa es que una hembra de moscas de la fruta, por ejemplo, puede poner hasta 1000 huevecillos en su vida. Entonces, atacando la reproducción de los insectos, se podía controlar los efectos negativos que tienen sobre la producción de alimentos y otras cosas. Con el descubrimiento de la energía nuclear, ellos descubrieron que se podían irradiar a las moscas en forma de capullo justo en el momento en que estaban desarrollando sus órganos sexuales, y se producen individuos estériles que no se ven afectados en ninguna otra de sus funciones. Entonces, la técnica del insecto estéril consiste en liberar masivamente enormes cantidades de insectos estériles para que las moscas fértiles que hay en el campo, que normalmente causan daños, de preferencia se apareen con machos estériles y pongan huevecillos que no son viables, y así uno corta su reproducción y el daño. Entonces, bueno, para esto hay que producir moscas casi en fábrica. Hay una fábrica en Tapachula que produce 600 millones de moscas del Mediterráneo a la semana. Entonces las cantidades son industriales, se producen en charolas, y pues esto parece una fábrica, ¿no? La siguiente. Después las moscas se esterilizan en un irradiador y se liberan en el campo a densidades muy altas. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos un modelo muy sencillo que explica cómo funciona la técnica. De este lado tenemos una población sin control, empezando con 1000 moscas. Si cada mosca tiene una capacidad reproductiva de producir 5 individuos para la siguiente generación, ustedes tendrían una población sin control que, conforme pasan las generaciones, iría creciendo hasta llegar a la máxima capacidad de carga del ambiente. Entonces, pues otra cosa que vale la pena mencionar es que las generaciones de las moscas son muy cortas comparado con otros animales. Un adulto vive 30 días. Entonces, en un mes uno tiene otra generación, y esto puede ilustrar qué tan rápido crecen las poblaciones de insectos si no tienen un control. Ahora, si nosotros por cada mosca fértil liberamos 9 adultos estériles, entonces, en términos de proporción, solamente 100 de estos se van a reproducir.
¿Se acuerdan que les dije que cada mosca produce 5? A la siguiente generación tendríamos 500 individuos. Si seguimos liberando a la misma tasa, la proporción ahora es de 18:1 y solamente estos se reproducen. Producen esta progenie, la siguiente generación, y así nos vamos hasta la erradicación. Entonces esta es otra técnica biorracional de control de plagas. Esta técnica es de probada eficiencia. A finales de los 50 se empezó un programa de erradicación de la mosca del gusano barrenador del ganado. Esta es una mosca que pone sus huevos en la herida del ganado, se hacen unas masas y las larvas se alimentan en grupo y se comen al animal vivo, y tenía un impacto económico increíble. Desde el sur de Estados Unidos se empezó un programa de erradicación que fue progresando, y ahorita esta mosca ha sido erradicada de todo este territorio y está confinada a Sudamérica con una barrera permanente de moscas estériles en Panamá. Esta técnica se ha usado con mucho éxito para plagas como la mosca del gusano barrenador, la mosca del Mediterráneo y ahora la mosca mexicana de la fruta. En el caso de la mosca mexicana de la fruta, el noroeste del país ya fue liberado de moscas, hay acciones intensas aquí y bueno, falta trabajar la parte sur, que es ecológicamente más compleja y un poco más complicado. Pero bueno, a pesar de lo bonito que se ve esta técnica, el hecho de tener millones de moscas y tener que criarlas en laboratorio de alguna manera produce ciertas aberraciones, que si uno fuera una mosca silvestre, a lo mejor el macho de laboratorio se vería más o menos así. Pues estamos seleccionando en una dirección que no es la misma que en la naturaleza, donde las hembras escogen al más bonito, y aquí las metemos en unas jaulas donde todo el mundo se aparea porque te volteas y hay una hembra, ¿no? Entonces se relaja completamente la presión de selección que actúa en la naturaleza, y a través de las generaciones el resultado es que estamos quizás produciendo individuos aberrantes. La siguiente. Y bueno, sabemos que para aparearse una mosca en campo tiene que hacer todo esto, que es primero sobrevivir, madurar sexualmente, dispersarse, llamar, atraer una hembra, cortejarla exitosamente, copular con ella, y ahí no acaba el negocio. Hay que transferir esperma, y esa transferencia tiene que ser lo suficientemente efectiva como para inducir un periodo refractario lo suficientemente largo para que la hembra esté depositando huevecillos que lleven mis genes y no los de otro cuate que vaya a llegar después. Entonces, para que la técnica sea efectiva, el esperma estéril tiene que entrar en la hembra en grandes cantidades y competir favorablemente con el esperma fértil. Entonces, de alguna manera hay que engañar a la hembra. La siguiente. Y bueno, se ha visto que, por ejemplo, la radiación, que es la técnica que se utiliza para esterilizar, afecta la habilidad de las hembras para dispersarse, la emisión de feromona para atraer a las hembras, el cortejo, el éxito de apareamiento, la transferencia de esperma, la propensión a volver a copular de la hembra que copuló con un macho estéril, y la duración del periodo refractario, es decir, cuánto tiempo se tarda una hembra que copuló con un macho estéril en volverse a aparear. Si se tarda muy poco, pues la técnica del insecto estéril no funciona, porque las probabilidades de que se aparee con un macho fértil son más grandes. Bueno, la radiación tiene estos efectos, pero la selección artificial también afecta mucho la conducta, sobre todo, y al cabo de algunas generaciones se empieza a detectar incompatibilidad de apareamiento entre machos de laboratorio y hembras silvestres, y la técnica deja de funcionar. Entonces, nosotros aquí nos propusimos estudiar la manera de hacer que los machos de laboratorio recuperaran su atractividad para las hembras silvestres. La siguiente. Y bueno, encontramos en unos estudios que efectivamente los machos que se producen en la planta de tapachula de mosca mexicana de la fruta, pues no eran muy aceptados por las hembras silvestres. La siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue liberar 20 machos silvestres colectados en campo y 20 machos de laboratorio sin irradiar, machos de laboratorio nada más, compitiendo por 20 hembras silvestres. Y como ustedes pueden ver, los machos silvestres se aparean mucho más
que los machos de laboratorio con las hembras silvestres. Entonces obviamente son menos competitivos y eso era lo que había que corregir. Ahora que el esquema típico es que uno cuando tiene una cepa que ya no funciona, va al campo, colecta muchas moscas, las metemos al sistema de producción y esperamos que las siguientes generaciones se porten como moscas silvestres. Pero eso no sucede así, porque cuando uno mete moscas de laboratorio en una jaulita, pues es bueno, tiene un impacto. De hecho la mayoría de los individuos ni se aparean ni ponen huevos, entonces no están contribuyendo a la siguiente generación, y los pocos individuos que se reproducen no representan el repertorio conductual de toda la población. Entonces uno los pasa por cuellos de botella e inmediatamente empieza a perder genes que gobiernan la conducta normal de moscas. Entonces la idea era que si nosotros introducimos a jaulas de laboratorio machos silvestres para que se apareen con hembras de laboratorio, podríamos recuperar una mucho mayor cantidad de genes silvestres e incorporarlos a la producción. ¿Por qué? Porque las hembras de laboratorio se aparean con cualquier macho, las metes en una jaulita y ya no discriminan muy bien, y aparte ovipositan. Entonces uno mete machos de laboratorio, se aparean con estas hembras y recuperamos mucha de la variabilidad genética que determina los patrones conductuales correctos en las moscas de laboratorio. Esa era la hipótesis. Entonces desarrollamos 3 cepas, una a partir de la cruza de laboratorio-laboratorio, que era nuestro control, que eso sería lo que se produce normalmente, otra donde teníamos machos silvestres cruzados con hembras de laboratorio, y otra donde había machos silvestres con machos silvestres forzados a un sistema de laboratorio, y medimos primero la efectividad de producción, porque necesitas producir muchos, y finalmente la eficiencia de apareamiento, que es lo que hace que la técnica sea efectiva. Entonces efectivamente las hembras, la cepa silvestre completamente empieza por producir muy pocos huevos, o ponerlos muy pocos en los paneles artificiales de oviposición, pero no hay ningún efecto. La cepa híbrida ponen grandes cantidades de huevos. La siguiente. Aquí está un panel de oviposición donde las hembras llegan por abajo, meten el ovipositor y aquí se ven los paquetes de huevo. La siguiente. Bueno, en términos de la cantidad de huevos por paquete, que ponen unos como racimos, no hay mucha diferencia entre la cepa híbrida y de laboratorio, pero sí se ve que la cepa de laboratorio ha sido seleccionada para producir mucho. La eclosión de los huevecillos es muy similar para las 3 cepas. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos la recuperación en una dieta artificial larvaria, que sería lo que nos permite producir grandes cantidades. Y lo interesante de este resultado es que no hay diferencia entre la cepa híbrida y la cepa de laboratorio, y aquí ya estamos hablando de la progenie F1, que son los hijos de machos silvestres y hembras de laboratorio. Como pueden ver, esto indica que retuvieron la habilidad de las hembras para desarrollarse en larvas. Entonces, por ese lado, conservamos la habilidad de producción con la cepa híbrida, cosa que no sucede forzando una cepa silvestre al laboratorio. Y haciendo unos estudios de competencia por apareamientos, la cepa híbrida, los machos de la cepa híbrida fueron inclusive un poquito más aceptables, aunque esta diferencia no es significativa, que los machos silvestres. Estos eran machos silvestres colectados en campo. Entonces, con este esquema de cruzas pudimos restaurar la competitividad sexual de los machos de laboratorio sin perder la habilidad de producir muchos. Y bueno, estas son las conclusiones que les acabo de decir. La siguiente. Y ahora para terminar con algunos ejemplos interesantes de antropocentrismo, existe una especie de Viagra para moscas. En el caso de moscas en el género Bactrocera, que les había yo comentado que se observa que consumen precursores de feromona, el metileugenol, si uno alimenta a los machos con metileugenol antes de liberarlos para la técnica del insecto estéril, el resultado es apabullante. Se aparean más o menos 10 veces más que un macho que no fue alimentado con este precursor. Entonces podemos decir que hay esperanza para los. La siguiente.
y la otra es que también se pueden utilizar cierto tipo de perfumes. Curiosamente se descubrió que es difícil explicarlo desde el punto de vista natural, pero el aceite de la semilla, el aceite de la raíz de jengibre produce un efecto increíble sobre los machos de mosca del Mediterráneo. Cuando uno los expone a eso, se vuelven increíblemente atractivos. Entonces, como los anuncios de este desodorante donde te lo echas y llegan las chavas por todos lados, eso sucede con la mosca del Mediterráneo. Entonces, en este caso tenemos resultados de un estudio que hizo Todd Shelley, donde ni siquiera tiene que consumir el producto la mosca. En unas jaulas con una malla que permitía el pasaje de aire, metieron a un montón de machos y después pusieron la fuente del aceite de semilla de raíz de jengibre, a manera de que estos machos estuvieran expuestos a los volátiles. Y aquí el resultado en términos de éxito de apareamiento, pueden ver las líneas negras contra los controles. Estas son concentraciones de aceite de jengibre y obviamente pues que tienen mucho mayor aceptación entre las hembras que los que no usan la fragancia adecuada. Y bueno, con eso termino. Espero que haya podido ilustrar cómo estudiando el comportamiento, estudiar el comportamiento de moscas es una cosa fascinante de por sí, pero también encontrar la manera de aplicarlo te permite generar mecanismos muy ingeniosos de control de plagas en este caso, pero pues son aplicaciones, y es un bonito ejemplo de cómo la ciencia básica puede servir para generar aplicaciones prácticas. Gracias.